La periodista Juliana Oxenford, conocida por su estilo directo y crítico, utilizó su programa en YouTube, Búnker, para arremeter contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero lo que hizo Patricia Benavides era más que suficiente para que ella ni siquiera piense en regresar a la Fiscalía de la Nación. Y lo que quería era volver en calidad de lo que sea, porque tiene todavía, obvio, muchos compromisos pendientes con gente a la que le ha prometido el oro y el moro, y esta es la razón por la cual no es casualidad que una clase política tan grande, donde están de Fuerza Popular, de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, los niños de Acción, los propios apristas, la quieran de vuelta, están desesperados. Durante su transmisión, Oxenford no escatimó en palabras duras para criticar a Benavides y al partido aprista, señalando específicamente el evento público organizado por este partido para defender a la exfiscal tras su destitución. Porque nos habíamos enterado que un grupo de apristas estaba organizando un evento en desagravio a Patricia Benavides, es decir, para respaldarla. Resulta que Patricia Benavides hoy es la estrella principal del partido aprista. Estaba Jorge del Castillo, estaba el abogado Peña, estaba este grupito que se hace llamar a veces la resistencia, a veces los combatientes, pero como bien saben son personas violentas, personas que no entienden de puntos de vista diferentes. Congresista, el ex premier Jorge del Castillo, ha sido una derrota el hecho de que al final la Junta Nacional de Justicia haya expectorado, haya sacado del Ministerio Público a Patricia Benavides. La periodista expresó su indignación por lo que considera un acto de apoyo injustificado hacia Benavides. A ella la expectoran por un caso puntual que ella no puede negar, porque ella lo hizo. Ella misma reconoció que cuando se convierte en fiscal de la Nación, su primera acción fue limpiar la casa. Y dentro de esa limpieza, no tuvo mejor idea que sacar a la fiscal que se encargaba de investigar a su hermana denunciada por recibir coimas presuntamente a cambio de beneficiar a denunciados por narcotráfico. Oxenford también dirigió sus críticas hacia todos los asistentes al evento organizado por el partido aprista, acusándolos de intentar impulsar a Benavides como candidata presidencial. Mandarse con ridiculeces como esta. Esta noche se llena de resplandor gracias a su presencia, que se convierte en una estrella que ilumina las tinieblas impuestas. La estrella del APRA, que es usted. La quieren de candidata, no lo dudo, Alex. Según la periodista, los apristas están en la búsqueda de un nuevo líder y ven en Benavides una posible figura presidencial. Les encantaría que ella postule, porque además, ¿dónde está el líder o la lideresa que podría jalar gente, llamar la atención ante los próximos comicios electorales? No ha nacido todavía alguien que pueda suceder a Alan García. Son tan anticomunistas que no tienen mejor idea que realizar este evento de desagravio a favor de Patricia Benavides en una asociación peruano-china, ¿no? Ni siquiera se dieron cuenta de eso, pero claro, el presidente no les habrá cobrado nada, ¿no? Erasmo Wong, porque siempre lo tiene a Jorge del Castillo, son fanáticos en Willax los periodistas de Patricia Benavides, ahí para Porky, y toda esta gente que cree que con sus mentiras, con sus infamias, pueden, ¿no?, cambiarle la manera de pensar a la gente. ¿Qué te pareció la noticia? Juliana Oxenford desata su furia contra la exfiscal Patricia Benavides. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. Patricia Benavides ayer en su evento de desagravio, en un local cuyo presidente, ¿quién es? Erasmo Wong. ¿Quién es Erasmo Wong? El dueño de Willax.